El primero fue el nacimiento, la circuncisión, y ahora vamos a pasar a la estadía de su niñez. Según lo que registra Mateo 2 del 19 al 23, Lucas 2, 39 al 40 y 4, 16, Jesús pasó toda su vida en Nazaret. Toda su crianza, su educación, su formación, su vida social se llevó a cabo en Nazaret, hasta el punto que, habiendo nacido en Belén de Judea, se le dio el apelativo de Nazareno y era llamado Jesús de Nazaret. Cuando usted se mete a estudiar, creo que los Hare Krishnas hablan que Jesús de Palestina o de Jerusalén se fue a vivir a la India. Investigue, métase por internet, investigue dónde habitó Jesús. Y hay muchos que argumentan que estuvo en la India. Ellos, por el Hare Krishna, todas esas filosofías orientales, ese es Jesús. Pero no, aquí la Biblia nos enseña que a tal grado, él vivió en Nazaret, a tal grado que le pusieron el apelativo Jesús de Nazaret. Ahí él ejerció su ministerio. ¿Ok? La vida de actividad en su niñez hasta el cumplimiento de su ministerio. Este es otro tópico. ¿Ok? Son tópicos rápidos. Vamos dando explicaciones. La vida de actividad en su niñez. ¿Ok? Su actividad en su niñez hasta el comienzo de su ministerio. ¿Ok? Dice, Lucas 2:40 dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Pero en el versículo 52 del mismo capítulo dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Si observas bien los dos versículos, hay una diferencia de 12 años en los cuales Jesús cumplió con el proceso de educación que se daba a todo judío de acuerdo al cumplimiento de su edad, 12 años. La responsabilidad principal que reposaba sobre los padres era entrenar a sus hijos para el desarrollo de su vida como miembro de la comunidad de Israel. Cumplir con el mandato de Deuteronomio 6 del 3 al 9 era tomado muy en serio y estaba incluido en las oraciones de la mañana y de la noche. O sea que los padres oraban en la mañana y en la noche por estos hijos, para que se cumpliese lo que ellos debían hacer en la comunidad judía. A continuación voy a presentar en escala las diferentes etapas por las cuales pasó Jesús en su formación. ¿Ok? Durante el tiempo de la niñez de Jesús, la enseñanza de los hijos recaía en gran parte sobre los padres y las sinagogas. Lucas 2:51 y 4:16. Lucas 2:51 y 4:16. ¿Dónde recaía la educación de los niños judíos? Principalmente en los padres, que eso es lo que nosotros tomamos. A veces le echamos la culpa a los pastores. Es que la maestra de escuela dominical no le enseña nada. No sabe nada mi hijo y ya tenemos 10 años ahí en la misma iglesia. Oye, tienes 10 años en esa iglesia y le estás echando la culpa a la maestra. ¿Y tú qué le enseñas? ¿Qué le enseñamos nosotros a nuestros hijos? Ya inclinan su cabeza, ya oran, ya cuando van a comer, Señor, gracias por este alimento, ¿me entiendes? Siempre le echamos la culpa a la institución, a la iglesia. No, la primera iglesia es nuestra casa. Ok. Entonces dice, durante la escuela elemental, según las tradiciones judías de su época, se les enseñaba la lengua hebrea y el Pentateuco. ¿Qué se les enseñaba a los niños estos? La lengua hebrea y el Pentateuco. ¿Dónde? En la escuela elemental. Al estudiar los 5 libros de Moisés, el primero que analizaban era Levítico. Los judíos estudiaban el primero de los 5
Se le conoce Pentateuco, ¿ok? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. El primero que le daban a estudiar a estos niños era el cuarto. ¿Cuál? Levítico. Perfecto. Oiga, aquí hay que resaltar que al niño judío se les enseñaba y se les sigue enseñando. Discúlpenme lo que voy a decir, pero no como nuestras escuelas dominicales donde solamente es un rayón y un rayadero y vamos a llevarle solamente una hoja. A los niños de una edad de 5 o 6 añitos en adelante, ellos ya comenzaban a aprenderse los 5 libros de Moisés de memoria. Y Jesús no fue la excepción. Pues Jesús era Dios. ¿Cómo? No. Jesús tenía que memorizárselos. Porque él operaba como el niño Dios hombre, como hombre. Durante la escuela elemental ya leí eso. Ok, perfecto. Me voy a pasar al siguiente tópico. El concepto judío de cómo el hombre debía desarrollarse y entrenarse en la vida según sus costumbres era de la siguiente manera. Ahí va. 1. A los 5 años alcanza la edad para empezar a estudiar las escrituras, empezando por la Torá, que consistía en el Pentateuco, que contenía las leyes de Dios y fueron escritos por Moisés. Eso era de ley, a los 5 años. Y usted va a una sinagoga el día de mañana y ahí va a ver a esos niños metidos y también orando, estudiando la Torá, los 5 libros del Pentateuco. 2. A los 10 años, para estudiar la Mishnah, SH y H al final. A los 10 años, para estudiar la Mishnah, que tenían que ver con las tradiciones orales que se desarrollaban acerca de la ley. Número 3. A los 13 años, llegaban a la edad para comenzar a cumplir los mandamientos y se hacían hijos de la ley o del pacto conocido como Bar Mitzvah. ¿Ok? Bar Mitzvah. Y es recibido en la membresía de la comunidad. Les es dada por primera vez una porción de la Torá donde el Bar Mitzvah demostraba su habilidad como hombre entre la comunidad judía y asumían total responsabilidad de sus propias acciones. O sea que los niños judíos a la edad de 13 años, 13 años uno ya sabe lo bueno y lo malo. Y en cuestión a predicar la palabra, a ellos se les permitía que ellos expusieran parte de la Torá, un verso, pero dentro, bajo vigilancia. Y sus errores u horrores ya eran considerados como delitos y ya eran enjuiciados ellos. Porque si tenían 12, 11, 10, si eran menor de 13 años, entonces el juicio iba contra los padres. Pero una vez cumpliendo 13 años, estos niños ya eran responsables de sus propios dichos y hechos. ¿Ok? Número 3, A, B, C, D, 4. A los 15, se me escapaba este estribillo. El padre del joven hacía una oración diciendo, aleluya, bendito es el Señor, quien me ha librado de la responsabilidad de este niño. Imagínense. Oiga, porque para vivir en la ley, 12 años, estar cuidando a tu niño, cómo se porta. Ay, muchacho, portate bien y portate bien, porque si no, me va a caer a mí el Sanedrino, los sacerdotes, pórtate bien. Y que haga algo malo el niño y vienen contra ti. Ya cuando estos niños, ya en adolescencia, cumplían 12, bendito Padre Celestial, me has librado de tan peso que conlleva el criar un hijo, ¿me entiendes? Ya me has librado de esto, gloria sea tu nombre, decían ellos. El joven seguía bajo la responsabilidad de sus padres, pero él era responsable ante Dios y sus acciones. Ahora aquí, ¿por qué se usa aventarlos a los 18? Ya váyase, mija, ya puede rentar su cuartito, ya puede rentar, dele.
Ahí el papá sí es bueno, hay tu carrito, es más, yo le voy a empezar al alquiler por ahí, pero usted ahí para allá, entonces ahí en una cadena aunque sea de hamburguesa y pague. Aquí no, aquí era los 13, póngase las pilas. Ahí va algo que les va a gustar, algo que le va a dar respuesta a algunas preguntas que les surgen en el estudio bíblico. A los 15 años, para estudiar el Talmud, que consistía en un cuerpo de leyes hebreas civiles y canónicas basadas en la Torá de Moisés, el Talmud se compone de la Mishnah y la Gemara, que es un comentario sobre dichas tradiciones legales. Se me pasó algo. La Biblia, creo, ahí ustedes me van a ayudar a estudiar porque no lo revisé, pero creo que es así. La Biblia, creo que dice que Jesús tenía 12 años cuando se le escapó a sus padres. Y apunten esto para que lo investiguen. Si la Biblia dice esto aquí, que tenía 12 años, quizás necesitamos una corrección. ¿Por qué? Hermano Diego está diciendo que la Biblia se equivocó. No, la Biblia no la inspiración del Espíritu Santo, sino los escritores. Porque si Jesús ya estaba predicando, si Jesús ya era acepto en una sinagoga donde se dice que se había perdido y él fue y le estaba predicando a los grandes, se supone que él ya tenía, ¿cuántos? 13. Y no como dice la Biblia dice que tenía 12. Entonces hay que mirar ahí un poquito en lo que es el griego, qué es lo que dice el original griego en ese texto donde dice que el Señor Jesucristo tenía 12 años. ¿Se entendió lo que dije? Ok. Una corrección allí. Ahora, hermanos, ahí le va. Esta pregunta yo me la hacía, ya muy concluyendo. ¿Qué hora son? ¿Hay vigilia hoy o hoy no hay vigilia? Ok. Ahí venía el bautismo, pero como ustedes ya quieren ir, ¿se acuerdan del bautismo? De ahí venía el tópico ese. Si ya quieren ir, que les vaya bien. Yo aquí voy a dormir. Yo me hacía preguntas, yo le di una respuesta una ocasión a usted, porque esto yo lo escuché de un siervo de Dios serio, un doctor en la palabra. ¿Por qué el Señor Jesucristo tuvo que comenzar su ministerio a los 30 años? ¿No se han preguntado eso? O sea, ¿qué tiene que ver el número 30? ¿Por qué el Señor Jesucristo, cuando empezó a poner la predicación al público, era a los 30 años? Y pues yo una vez le traje una respuesta de 30 a 33 que murió a los 33, lo mataron. Entonces, pues uno dice, yo dije en una ocasión, se cree que la plenitud de la juventud está en los 33. Y eso pues es verdad, muchos afirman eso. De que la etapa, la plenitud, donde usted dice, estoy en la juventud, en mis fuerzas, en todo, son los 33 años de edad. Mas sin embargo, esa es una respuesta antibíblica. Tiene lógica porque podemos decir, no, pues que el Señor Jesús esperó llegar hasta los 30, a los 33, de los 30, porque ahí estaba en su mero vigor. Pero el Señor Jesucristo era fuerte, porque Él cuidaba lo que comía, Él se cuidaba, ¿me entiende? Él estaba lleno del Espíritu Santo. No vamos a apelar a su vida física, vamos a ir, aquí es donde uno abre la Biblia y los libros, como los que han comprado algunos de ustedes, y se van a los ritos y costumbres del pueblo judío. Y ahí está la respuesta. No tiene uno que, ¿tendrá algo de espiritual el número 30? El número 3, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y el 0 no vale nada. Es la Trinidad. Bendito Dios, y se persiguen. La Trinidad. No. Es que el 30 también tiene que ver con los ritos y costumbres. ¿Por qué Jesús comenzó a predicar en ese tiempo? Ahí le va. A los 30 años, según la tradición de los levitas, entra la plenitud de sus servicios. Es posible que Jesús haya tomado este principio en cuenta para el inicio de su ministerio. Un levita no tenía autoridad para hablar o ejercer en público sus liturgias
sino hasta que cumpliese los 30 años de edad. Cabe notar que según Lucas 3:23, Jesús dio inicio a su ministerio a la edad aproximada de 30 años, que quizá lo hizo tomando en cuenta este principio levítico. Y apelamos a que así fue, porque Jesús no era una persona que rompía principios. Jesús se guiaba, o sea, por las leyes. ¿Cómo iba a decir yo soy Dios? E iba a romper los principios levíticos de cómo iba a ser introducido. ¿Me entienden? Es como en nuestros tiempos. Las puertas de aquí se abrieron, ¿verdad? Para venir a predicar nosotros, en mi caso personal. Y que yo haya oído por ahí, ay, el pastor habló con el hermano Terry, o el pastor Terry con el pastor Sergio. Oí que por ahí hay una vacante. Y yo sin esperar la llamada del pastor, yo sin hablar con mi pastor, yo sin nada, yo llego, gloria a Dios, aquí estoy, ¿qué pasó? ¿Y quién eres tú? Yo sé predicar, ya casi termina el instituto, pero ¿quién eres tú? ¿Quién te mandó? ¿Qué autoridad? ¿Bajo qué principio vienes? No, pues yo aquí estoy, nomás te quiero decir, no hace sentido. En el Señor Jesucristo tenía que seguir las leyes estas y él debía de hacerlo. El niño podía predicar a los 13 años, que era su comienzo, bajo supervisión, que era lo que le acabo de decir, que él cuando abrió el rollo, ¿se acuerdan que se les perdió? Y él empezó a predicarle ahí a sacerdotes, a las grandes mentes de ahí, y luego que se preguntaban, pero ¿de dónde saca esta sabiduría? Y después lo agarra María, el Señor Jesús, y la agarra a los diablitos. ¿Y dónde te me perdiste, muchacho? ¡Ay, mami! ¿No ves que en los negocios de mi padre me es necesario estar o andar? O sea, él estaba allá. Y si lo dejaron que expusiera, es porque tenía 13 años, pero estaba bajo supervisión. ¿Cuándo es que uno ya podía predicar al aire libre y por las calles? A la edad de 30 años, según el rito levítico, según las tradiciones judías. Por eso vemos a un Jesús que sale a la luz y ahí está Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y empieza a introducirlo. Y ahí está nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí he terminado. Nos vemos en la siguiente ocasión. ¿O quieren oír del bautismo un poquito? Unos dicen no, otros dicen sí. Gloria a Dios. Vamos a hacer la introducción del bautismo. Pues ¿para qué es el bautismo? ¿Por qué se bautizó Jesús? No, porque pues, a ver, ¿para qué es el bautismo en nosotros? No, pues para limpiarnos de pecado. No. Para dar evidencias que morimos al viejo hombre. A ver, ayúdenme. ¿Para qué es el bautismo? Para dar testimonio de que mi vida de pecado, right, ya no va a ser la misma. Ahora, pero el Señor Jesucristo vivió en pecado. Obediencia. ¿Obediencia a qué? A toda justicia. A la palabra, gloria a Dios. Decía Melitón, hermano, puros eruditos tiene usted. El rito de inmersión conocido como bautismo, el cual era un símbolo de purificación o de renovación, era muy conocido por las religiones antiguas y en este sentido lo hacían. Para el judaísmo, además de ser un símbolo de purificación o de renovación, era un acto de proselitismo, de popularidad. ¿Qué es proselitismo, hermanos? ¿Alguien sabe qué es proselitismo? Proselitismo es aquellos que tienen un seguimiento. O sea, yo soy un proselitista, digamos, yo estoy afuera y tú tienes que seguirme para acá. Es un acto de que con ese acto que estoy haciendo, yo estoy adheriendo a mi grupo seguidores. Proselitismo, o sea, seguidores. El bautismo era un acto proselitista. ¿Ok? El bautismo de Juan no era un simple acto religioso. Dentro de ese bautismo había unas propiedades que lo distinguían
de los bautismos tradicionales. Había tres, y vamos a llegar hasta aquí nada más, hasta los tres. Les voy a dar tres cositas y después las vamos a... ¿Qué son esos tres? ¿Qué son esos tres? Esos tres que dijiste ahora, que son, perdón que me perdí. Propiedades en el bautismo. ¿Ok? Entonces, había tres factores que marcaban la diferencia en ambos bautismos. Ok, ahí va. Número 1. Apunta una purificación no ritual, sino moral. ¿Ok? El bautismo de Juan apunta a una purificación no ritual, sino moral. El que era digamos, un ladrón, lo dejaba de ser. El que era grosero, en cuestión al vocabulario, lo dejaba de ser. O sea, ya no era un rito así como se usa hoy en día. Hoy, ¿cuántos bautismos se dan? Y la gente no tiene cambio absolutamente de nada. Lo usan como un ritual, pero esto era algo moral, algo que tenía que ver con un carácter, con moralidad, de respeto, carácter de Dios. Induciendo al hombre a tener un cambio de conducta sin proselitismo alguno. O sea, sin andar siguiendo esto es lo mío, no. Y sin sectarismo, sin sectarismo, Mateo 3 del 1 al 8. 2. Tiene un valor escatológico, ya que anuncia el reino de Dios procedente del Mesías como su mayor representación. Mateo 3, 2. ¿Ok? Y número 3, anuncia el advenimiento del Espíritu Santo en la persona del ungido. Mateo 3, 11. Recuerdan que cuando Cristo se bautizó, en la primera persona habían pasado años. Moisés, Abraham, Elías, Eliseo, Adán, toda la pandilla. Y sobre nadie había venido a morar permanentemente como una casa el Espíritu Santo. El bautismo de Juan estaba haciendo un anuncio. A partir de este momento, el Espíritu Santo va a comenzar a morar en los hombres. Y comienza con el primogénito Hijo de Dios, Cristo. Ahí habitó el Espíritu Santo. No entraba, se salía como en los tiempos de antes, como con David. Oh, no apartes de mí tu Santo Espíritu, Señor, después de haber deseado a la mujer y caído en pecado. ¿Qué le quiso decir el rey David a Dios? Señor, no es de que el Espíritu Santo habitaba en él permanentemente. Cuando le dice, no apartes de mí tu Santo Espíritu, le está diciendo, Señor, no dejes de hacer en mí lo que tú tienes que hacer cada vez que el Espíritu Santo proponga venir a mi vida. En otras palabras, o en pocas palabras, Señor, yo no quiero ser un estorbo con mi vida de pecado, de que cada vez que el Espíritu Santo quiera venir a mí, yo esté en pecado. Por favor, te pido que no apartes de mí esos momentos en los cuales el Espíritu Santo va a venir a posar en mí para llevar a cabo tu propósito. ¿Entiendes? Ahora ya no batallamos. Antes se lamentaba David, un lamento que, ay, Señor, ¿y será que volverá el Espíritu Santo? La iglesia del siglo XXI es descarada y sinvergüenza, que con todo y que tenemos al Espíritu Santo ni lloramos por tales pecados que hacemos. ¿Me entienden? Aquel que no lo tenía adentro lloraba para que volviera, y nosotros que lo tenemos adentro ni lloramos por el pecado en el que vivimos, y no nos importa la presencia de Él que está aquí, que no se sale, porque el Espíritu Santo, pecaste, te saliste, te arrepentiste, entró, pecaste, te saliste. No. Él dice, y permanecerá en vosotros. Considere esa última palabra y tómela para usted y para mí también. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias en esta noche, mi Dios, porque nos has permitido exponer tu palabra, Señor, explicarla hasta nuestro entendimiento. Sabemos que esto es grandioso y tu Espíritu se encargará de poder
ayudarnos, Señor, a poder entender aún de una mejor forma tu palabra, porque la sabiduría tuya es multiforme, es grande y de diferentes, Señor, ángulos podemos aprender en el aprendizaje bíblico. Yo te pido que bendigas a mis hermanos aquí presentes, que les dé sabiduría como me dé sabiduría a mí, Señor, que nos ayudes a entender las riquezas de las profundidades bíblicas, Señor. Te necesitamos, mi Dios. Y este último texto, Señor, ayúdanos a considerarlo, a que es necesario, mi Señor, que podamos poner mucha atención a tu Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Te damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bendiciones.